Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. La Escritura dice que esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. En esta mañana vamos a estar reflexionando, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en unos momentos. En los momentos de crisis, los tiempos difíciles de la vida siempre van a estar presentes. Es una constante siempre en la vida del hombre. Y bueno, es algo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollar cada día mejores habilidades, a confiar más en el Señor, nos ayuda a seguir más de cerca a nuestro Dios. Los creyentes, la vida del cristiano consiste en avanzar en medio de las pruebas, de las luchas, consiste en confiar en Dios, consiste en ir creciendo espiritualmente. Y los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, nos van a enseñar cómo ser mejores personas y nos van a dar mayores victorias, a mayor lucha, a mayor crisis, mayor victoria. Así que en esta mañana quiero invitarles que vamos a leer una parte, una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios son enseñanzas, son maneras, formas, oportunidades en que Dios nos enseña. Cada relato de la palabra de Dios es una enseñanza. Dice la palabra de Dios que debemos de guardar la enseñanza, adquirir, leer la palabra y estar siempre atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que las luchas, las crisis, las pruebas siempre están presentes en la vida del creyente, en la vida del cristiano, y estas pruebas nos ayudan a desarrollar, a avanzar, a ser mejores personas, y nos van a ayudar incluso a bendecir a más personas y a ser nosotros más bendecidos. Quiero invitarle que vamos a leer la palabra de Dios, un pasaje de un momento de una crisis muy difícil que enfrentó el rey David, un hombre de Dios, y él sufrió esta situación al lado de su familia. Sin embargo, esto nos ayuda a comprender que Dios permite ciertas crisis, a veces muy dolorosas, muy difíciles, pero que nos van a ayudar y nos van a sacar a un tiempo mejor, a un momento mejor en la vida. Dice la Sagrada Escritura en la carta, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 30. Dice que en una ocasión David tuvo una derrota, un contratiempo terrible, tuvo una manera en que él se vio en una crisis muy dolorosa de su vida, en un momento en que quizá no había esperanza, y el Señor nos enseña y nos habla a través de esta palabra cómo debemos de atravesar esos momentos. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los hijos de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Dice la Escritura, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David y los suyos, dice la Escritura, y he aquí que estaba quemada la ciudad, sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él, dice la Biblia, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, que era la mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció
en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Dice: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y agua, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Amén. Los momentos de la vida, los momentos difíciles llegan a la vida de todos nosotros y van a trastornar el momento, van a hacer que la persona quede en un estado de que no saber qué hacer, en un estado de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha frustración, un estado en el cual muchas personas se pueden volver en contra tuya por los problemas que haya, un estado en que toda la gente pierde el ánimo, como le pasó a David. Todos perdieron el ánimo, todos entraron en una amargura, en una desesperanza. El problema era terrible. Sin embargo, este hombre marcó la diferencia. Un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Él marcó la diferencia. Él tenía un espíritu diferente. Él tenía una comunión con Dios, que esto le ayudó a salir de la crisis. Las crisis se van a superar primeramente confiando en Dios y teniendo nuestra mirada siempre en el Señor. Tú no puedes hacer otra cosa en los tiempos difíciles, terribles. No puedes hacer otra cosa más que mantener tu mirada en el Señor. No se puede de otra manera avanzar. No se puede de ninguna otra manera salir del momento, del apuro. Y entonces dice que David se fortaleció en el Señor. Él se fortaleció en Dios. Él buscó a Dios. Le dijo al sacerdote: yo te ruego que me acerques el éfod. Yo quiero consultar a Dios. Quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Porque David sabía que muchos pensamientos venían a su mente. Quizá pensamientos de derrota, pensamientos de desesperanza. Pero dice: yo quiero ver qué Dios me dice, yo quiero saber, quiero ver, entender que haya una palabra de Dios para mi vida. Y esto es lo que debemos de hacer en tiempos de crisis, en tiempos dolorosos, terribles. Mire, todos los hombres habían perdido su familia, todos. Sus mujeres, sus hijos habían sido llevados cautivos. La ciudad quemada a fuego, no quedó nada de sus pertenencias, perdieron todo lo material, perdieron todo, y muchas cosas vienen al corazón de la persona cuando esto sucede, cuando esto pasa, y hay pensamientos de todo. Pero David, dice la Biblia, que él se fortaleció en el Señor. David decidió buscar a Dios. David decidió ser fuerte, ya no con la fuerza de él, porque no quedaba en ellos fuerza, en ninguno de ellos quedaba fuerza, pero David decidió ser fuerte y se fortaleció en el Señor. Para detalles y para darle un enfoque más preciso a este pasaje, a esta parte de la Biblia, nosotros veamos qué fue lo que hizo David para obtener la victoria. Y aún, fíjese bien, después de esto terrible que les pasó, David salió mejorado, David salió bendecido. Esto que a ellos les pasó, a ellos les trajo victoria y les trajo prosperidad, les trajo bien. La palabra de Dios, la Biblia dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien, para mejorar. Pero existen algunos pasos, algunas acciones que debemos de tomar en los tiempos difíciles, en los tiempos de dolor. Hay que hacer algo diferente a lo que hace la demás gente. En el tiempo difícil, en el tiempo que usted pierde todo, tiene que actuar, tiene que accionar diferente a como acciona la mayoría de las personas. Dice la Biblia que todos sus hombres, muchos de ellos, hablaban de apedrearlo a él. Pero dice que él se fortaleció en el Señor. Él sabía que no podían tocarlo, no porque fuera ungido o algo, no. Él sabía que tenía un Dios todopoderoso, que lo guardaba y que tenía comunión con él. Pero para obtener la victoria en medio de las crisis, hoy el mundo, estamos atravesando una crisis terrible. Posiblemente en este invierno, comenzamos el otoño hace una semana, pero posiblemente este invierno puedan venir cosas muy difíciles. Sin embargo, los hijos de Dios, aunque vamos a atravesar lo mismo que las demás personas, pero teniendo una actitud diferente, una actitud de bendición, de bien, una actitud distinta, una actitud conforme al corazón de Dios. Fíjese bien, me llama mucho la atención el versículo 11. Dice que ellos llegan, ven destruida su ciudad, ven que se llevaron a todas sus familias, habían perdido todo, hablan de apedrearlo a él, pero él se fortalece en el Señor. Entonces, ¿usted qué haría en un momento así? Él consulta a Dios y Dios le dice, ve porque vas a tener la victoria, vas a recuperar todo, alabado sea Dios. Dios le dice, vas a recuperar todo. Ve y vas a vencer. Yo te voy a entregar en tu mano todo. Mire, cualquier persona en esa situación inmediatamente arranca y se va, y se va. No le importa, porque como ya tiene asegurada la victoria, alabado sea Dios. Pero al ir hacia allá, la Escritura dice que Dios le avisa, dice, de cierto, dice, síguelos porque ciertamente los vas a alcanzar. Fíjate bien, le dice, síguelos porque los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Gloria a Dios. Cuando tú tienes asegurada la victoria en Dios, es muy fácil avanzar y caminar, pero hay que hacerlo con cuidado. Dios te va a librar, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a librar. Tú vas a recuperar lo que has perdido, vas a recuperar el tiempo perdido, vas a recuperar todo lo que quizá has perdido o has dejado de ganar en este tiempo, pero tienes que avanzar con un corazón confiado en Dios y con un corazón de Dios. Me llama la atención el versículo 11, dice que cuando ya iban caminando, salió con 600 hombres, 200 se cansaron y se quedaron en el camino, pero él siguió avanzando con 400. Pero cuando ellos ya iban, dice que se hallaron en el campo a un hombre egipcio. Se lo hallaron. Y ese era un hombre moribundo. Se estaba muriendo. Era un siervo, como un esclavo, que su amo lo había dejado allí hacía 3 días y 3 noches, lo había abandonado en el campo porque el moribundo estaba enfermo. Y el amo dijo, bueno, ¿ya para qué me lo llevo? Está enfermo, se va a morir, ahí lo voy a dejar. Entonces David, él va deprisa a recuperar a su familia, a sus hijos. Él lleva una palabra en su corazón, lleva una palabra de parte de Dios que Dios le dice, vas a obtener la victoria, vas a recuperar todo.
Mira, para alguien que ha perdido a sus hijos, su familia, lo más importante es su familia. Para alguien, hermano, entonces yo creo cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, al moribundo, pues póngale ahí gente a ver cómo lo ayudan o de regreso a ver si lo hallamos otra vez. Dice la palabra del Señor que hallaron a este hombre y lo trajeron a David. Entonces, David dejó de mirarse a él mismo, dejó de mirar su propia necesidad, dejó de ver sus propios anhelos y comenzó a poner sus ojos en su prójimo, en otra persona, era un extranjero. Y entonces él comenzó a pensar en esa persona. Él puso sus ojos en él. La Biblia dice que debemos de amar a Dios y debemos de amarnos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y esto está en la Biblia. Si uno quiere amor, si uno quiere ayuda, si uno solamente se ama a sí mismo, no va a poder obtener lo que anhela, lo que desea, porque eso es egoísmo. Pero si usted ama a los demás, de ellos o de otras personas vas a cosechar bendición. David podía haber dicho, bueno, hay que se queden 10 hombres con cosas y arréglense con él, ayúdenlo, yo voy a lo que voy. David se detuvo y atendió a aquel hombre y le dijo, denle de comer, denle pan, denle masa de higos, denle lo mejor de la comida que traemos, ayúdenlo. Dice la palabra del Señor que aunque David estaba angustiado todavía, estaba cansado, a David él ya tenía una palabra de bien, de bendición, de victoria, pero él de alguna manera, él se levantó, él comenzó a mirar la necesidad de otro. Para alcanzar la victoria, tú tienes que ser compasivo, tienes que bendecir, puedes bendecir a los demás, puedes bendecir a las personas. David y sus hombres, quiero decirle que ellos fueron bendecidos en grande manera, fueron grandemente bendecidos por este acto de amor y de compasión hacia una persona. Esta persona, ellos la encontraron moribunda. Ellos encontraron a esta persona ya a punto de morir. Dice, y le dieron de beber agua, le dieron pan y comió. Y entonces dice que este hombre les contó su historia. Y él le dijo, yo soy esclavo, mi siervo es una malecita, pero él me abandonó, me dejó porque yo estaba enfermo y me dejó hace 3 días y 3 noches que me dejó. Y pues ya, este hombre cuando él recupera el conocimiento, cuando él recupera, dice que el espíritu volvió a él, entonces David y sus hombres lo ayudaron. Por muy grande que sea tu problema, tu anhelo, por muy desesperante que sea tu situación, acuérdate siempre de bendecir a los demás. Le dieron también, dice, 2 racimos de pasas, masa de higos secos. Dice, y luego que este hombre comió, volvió su espíritu a él, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y entonces David le dijo, fíjate que David ahí está siempre David. Él pudo haber encargado el cuidado de ese hombre a otros, pero quizá como él sabía el estado de ánimo de sus hombres, quizá pensó, se van a desesperar mis hombres y lo van a dejar ahí, yo tengo que cuidar a esta persona, a un extranjero. No lo hizo por interés, no lo hizo porque aquel hombre pudiera darle algo. David lo hizo por amor. Su amo lo había abandonado porque estaba enfermo, porque le estorbaba a ese hombre. Pero
Dios le da a sus hijos la capacidad de amar a los demás. Hay personas entonces como David que saben amar, que saben socorrer a otras personas. Dios va a medir la bendición que Él te va a dar. Dios va a medir la bendición que Él quiere darte en función de cómo tú bendigas a otras personas. Dios va a prosperarte. Dios te va a dar la victoria. De hecho, tú tienes una palabra de Dios, de que Dios te va a dar la victoria, de que Dios te va a bendecir, que tú vas a recuperar. Pero aún en medio de la crisis, tú vas a ser bendecido y tú vas a ser prosperado. Pero David tuvo ese corazón que no dejó al hombre moribundo. Lo llevó pues y entonces lo ayudó, y entonces Dios comenzó a bendecir a David aún más en esa victoria. Dios te prospera, Dios te bendice en la medida que tú estás dispuesto a bendecir a otras personas. Dice la Escritura: sed pues vosotros misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos, Él es también misericordioso. La mente de Cristo, la mente de Dios. Este mundo necesita, la iglesia necesita personas que se afirman en la palabra del Señor. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que Dios bendijo a David. Dios lo bendijo. Dios sana enfermedades. Dios bendice. Dios quiere que tú y yo nos levantemos. ¿Sabes que ese hombre fue el medio? Le voy a decir por qué. David se encuentra ese hombre, pero David no sabe quién es ese hombre. Y David dice: aliméntenlo, ayúdenlo. David está supervisando que a ese hombre se le ayude. Pudiera haber sido un hombre viejo, un hombre inútil, enfermo. Pudiera ser un hombre que David dijera: pues este a mí no me sirve para nada. Es un esclavo. La ropa que trae, ¿qué me va a dar a mí? Yo tengo apuro por mi familia, yo tengo apuro por mi gente. Dios ya me ha dado la victoria, tengo que hacer esto. Pero David no lo hizo por ningún interés. Pero ¿sabes qué? Dios te pone la gente para bendecirte, no para que la gente sea una carga para ti. A veces se nos hace una carga ayudar a otros, pero ahí está la bendición. Este hombre resulta que su amo era un amalecita, y que el amo de este hombre era de los amalecitas que habían llevado cautivo a toda la familia de David. Y entonces dice la palabra que cuando este hombre recupera el conocimiento y ya puede hablar y tiene razón de saber dónde está y qué hacer, le dice: mi amo me abandonó porque yo estoy enfermo, pero mi siervo es una malecita, dice, y es de los que tomaron la ciudad de David, y yo sé dónde están, yo los puedo llevar donde ellos están. Fíjate bien, donde está escondida la bendición, en la necesidad de otro. En cuanto tú ayudas a otra persona, en cuanto tú bendices a otra persona, Dios tiene allí tu bendición. Entonces dijo: yo los voy a llevar donde ellos se encuentran. Yo los voy a llevar donde ellos están. Y entonces, hermano, ahí David bendijo a Dios todavía más. Porque dice la palabra que aquel hombre los llevó. Y porque David le preguntó y le dijo: ¿me llevarás a donde está esa tropa? Y el hombre que se hallaron le dijo: yo te voy a llevar, pero júrame que no me vas a entregar en la mano de mi amo, y yo te voy a llevar donde esté esa gente. Y entonces David se comprometió con él a que David lo iba a proteger, alabado sea Dios. Y entonces dice el versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a toda su familia. Dice el versículo 19: y no les faltó ninguna cosa, ni chica ni grande,
así como de hijos, hijas, todo lo que les habían robado, todas las cosas también, las personas y las cosas, todo lo recuperó David, ganado, ovejas, todo lo que tenían, hermano, lo recuperó. Pero aparte, David tomó el botín. Quiere decir, todo lo que esas personas tenían, David lo tomó. Quiere decir que ellos fueron librados, ellos recuperaron todo lo que habían perdido y tomaron todavía más riquezas para ellos. Aparte que recuperaron, Dios los bendijo más por tener misericordia. Esta es la historia de David y el moribundo. En nuestro caminar, en nuestra vida, tú vas a hallar personas necesitadas. Quizá tú estás necesitado, quizá tú estás atravesando un momento difícil, quizá tú estás pronto para obtener una victoria. Tú ya tienes una palabra de Dios que te va a bendecir, pero debes detenerte y ayudar a otras personas. Saber que puedes confiar en Dios y que aún en la persona más quizá que tú consideres que no te va a ayudar, que no te va a bendecir, quizá ya está escondida tu bendición. Quizá, mira, este hombre les ahorró días, este hombre les ahorró mucho tiempo que era indispensable y que era valioso. Este hombre les bendijo de una manera instantánea. Le dijo, yo los voy a llevar donde él está, donde ellos están. Yo sé dónde están ellos, yo los llevo exactamente al lugar. Y entonces Dios te va a bendecir de acuerdo a como tú bendigas. En estos tiempos de crisis, yo quiero decirte que tú tienes una palabra de victoria, tú tienes una palabra de parte de Dios, de que Dios te va a bendecir, de que tú vas a salir victorioso, que esa enfermedad no te va a derrotar, que esa falta de empleo no te va a derrotar, que tú vas a recuperar todo lo que has perdido, pero tienes que ser misericordioso, tienes que ayudar y bendecir a otras personas, y así pronto será más pronto tu victoria y tu bendición en el nombre de Jesús. Queremos orar por usted, queremos orar unos por otros, pidámosle al Señor que Él nos bendiga y que podamos resplandecer en todo momento. Padre eterno, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a toda persona que está oyendo este mensaje, esta palabra, que tú bendigas a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Señor, bendice, líbranos, Señor, eterno y bendito, de toda enfermedad, de todo contagio. Bendice, Señor, a tu pueblo. Enséñanos a vivir, enséñanos a sonreír a quien necesita una sonrisa, un apoyo, una ayuda, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espíritu de consejo y de sabiduría venga sobre tu iglesia, sobre las personas, que venga, Señor, sobre tu iglesia la generosidad, aleluya, la sabiduría sobre tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, prospera, libra, guarda, danos un corazón generoso que bendiga, Señor, a las personas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios los bendiga. No se olvide sonreír, no se olvide tener esperanza, no se olvide bendecir a otros, porque en ello está escondida tu bendición. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga